Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros de habla hispana que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Seguimos con esa ilusión de recorrer cada rincón de España buscando a los mejores asesores financieros y hoy nos ha tocado estar aquí en Logroño. Hoy estamos en las oficinas de Paul de Graaf, quien es banquero privado y director de Ant Bank en La Rioja. Nos va a contar muchas cosas de su trayectoria profesional, pero además, como siempre hacemos, descubriremos esa parte personal y humana que tiene todo asesor financiero. Así que no nos dilatamos, arrancamos. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. Amigos, ¿qué tal? Hoy seguimos en tierras riojanas, aquí conociendo cada rincón de nuestro país. Por supuesto, y además en una zona que nos gusta especialmente. Ya tenemos ganas de pasear por la calle Laurel, tomarnos algunas tapas, pero bueno, vamos a presentar a Paul, a quien teníamos muchas ganas de entrevistar, de estar aquí con él, de conocer esa parte más humana suya. Paul nació en Madrid, aunque viva en Logroño y aunque su apellido no sea tan conocido en España, luego nos contará. Y a Paul, como hacemos con todos los invitados, le hemos pedido que nos resuma algunos hitos de su trayectoria profesional. Para él el 2003 fue un año importante porque empezó como asesor financiero en SAFEI, en la oficina de la calle Goya, en Madrid. Nos ha dicho que eso fue su primer empleo tras haber estudiado ADE en CUNEF. Realizó también prácticas en CECA, en Londres, y además cursó el máster en dirección comercial en el ESIC. Y 2 años después, en 2005, entra como banquero privado en Banif, ya en Logroño, y se hace miembro de EFPA. Y en 2007 entra a formar parte de Banco Inversis como director en La Rioja, además con tan solo 28 años. Y desde 2015 está como director de Ant Bank, como bien ha dicho Francisco, en La Rioja. Y el año pasado, en el año 2022, le nombran Vice Executive Director en Ant Bank España y sigue actuando como banquero privado y coordinador de equipos. Paul, tenemos muchas ganas de conocerte. Lo primero de todo, como ha dicho Francisco, te damos las gracias por recibirnos en tus oficinas, en una ciudad a la cual tenemos especial cariño, y encantados de estar aquí. Muy bien, pues Iván, el placer es mío, Francisco, igualmente. Somos una tierra que nos encanta acoger, ¿no?, a visitantes y más del perfil vuestro, ¿no?, y de vuestra categoría, con lo cual para nosotros es un honor, ¿no?, por recibiros aquí y un placer. Y bueno, efectivamente, en cuanto a lo que hablábamos un poquito de mi trayectoria, ¿no?, la verdad es que pasa el tiempo y uno pues a veces no se da cuenta, ¿no?, de que van pasando los años y sí, el tema un poco del nombre, ¿no?, que hablábamos antes. Pues yo nazco efectivamente en Madrid, tengo ascendientes holandeses, por eso lo de Paul de Graaf, aunque realmente yo me he criado en La Rioja, me he criado en Logroño, porque a nivel personal, bueno, pues mi madre se vuelve a casar y en segundas nupcias ya con un riojano, y yo pues por eso pues, me considero pues muy riojano, ¿no? Al final lo del tema del apellido pues es un tema bastante circunstancial, ¿no? Entonces yo desarrollo mis estudios aquí en La Rioja y bueno, tengo la suerte de ir a Madrid a estudiar a una universidad que estaba muy enfocada además en el mundo de los mercados financieros, como es CUNEF. Ahí pues tengo la suerte también de conocer a gente muy interesante, pues desarrollarme a nivel académico pues con un buen nivel, porque realmente es una universidad que se preocupa mucho por eso, y ya tras unas prácticas, ¿no?, en el Banco Zaragozano, en la banca comercial, que es donde yo me doy cuenta de que ese tipo de banca en principio pues no es algo que a mí me vaya a seducir, pero sí que me da un poco una visión de ese tipo de banca. Y finalmente pues hago unas prácticas antes de empezar lo que es el trabajo en España, pues en Londres, a través de una oficina de representación que estaba en
de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, que también bueno, pues te da una visión un poco de otro tipo de banca mucho más institucional. En esa época, y hablamos ya un poco del pasado, ¿no? En esa época en la que las cajas de ahorro pues eran protagonistas, ¿no? en nuestro sistema financiero. Después, ya mi primer trabajo en Madrid, en este caso es en SAFEI. SAFEI fue una de las primeras sociedades de valores y bolsa de España, muy precursora, ¿no? en muchas cosas, y eso lo compagino con un máster en horario executive, en fines de semana. Era una época en la que uno puede hacer 300 cosas a la vez sin cansarse y sin esfuerzo, o con un esfuerzo que a uno le compensa, y ahí es donde hago un máster en dirección comercial, que es donde yo también me desarrollo un poco en la parte más comercial, que es lo que a mí me gusta muchas veces, ¿no? Que es estar con el cliente, las relaciones sociales, las relaciones humanas, que al final es una parte muy importante de nuestro trabajo, ¿no? Totalmente. Ya después, por el amor, ¿no? y por la familia, pues mi mujer, la que es mi mujer, pues también era de riojana. Y pues bueno, pues decidimos, gracias a una muy buena oferta de trabajo, en este caso en Banif, que ya no existe, pero era una de la banca privada especializada del grupo Santander, que en ese momento además era líder en España en banca privada. Y pues estoy un periodo corto de 2 años, porque Banco Inversis, que a su vez había adquirido SAFEI, que era mi anterior empresa, pues me llama y se queda una plaza vacante de director aquí en Logroño. Efectivamente, como has comentado, siendo muy, muy joven, con lo cual yo tengo que agradecer, ¿no? que en ese momento pues apuesten por una persona joven, eso es, que den confianza, que no es tan habitual. Y ya en 2007, en un magnífico año previo a unos meses antes de uno de los grandes cracks que hemos vivido en los mercados financieros y en la economía mundial, pues me hago cargo de una oficina, ¿no? Con una buena proyección, pero que hacía falta también hacerla crecer, y eso fue un aprendizaje impresionante, ¿no? Seguro. Eso sí que fue un máster. Eso fue un máster en toda regla. Además, tengo muchas anécdotas, ¿no? de esa época. Además recuerdo que era los grandes años del mercado inmobiliario, que todo crecía, y muchos clientes lo primero que te decían era: es que yo no sé por qué tengo que abrirme cuenta con vosotros, si yo lo que hago es invertir en inmuebles y me va muy bien, ¿no? Y yo, pues que todavía venía con los conceptos muy frescos, ¿no? de la universidad, decía, ya, pero es que hay una cosa que se llama diversificación y que nunca se sabe, porque lo que ahora piensas que va muy bien puede no ir bien en un futuro, ¿no? Entonces al final hay que diversificar, no puedes tener todo. Y luego con el tiempo, pues al final te das cuenta. Te ha dado la razón eso, ¿no? Eso es, que son cosas muy básicas, pero que son muy, muy ciertas, ¿no? Y bueno, ahí desarrollo pues una etapa muy bonita en Inversis, y es con los años cuando viene Adbank viene a España para tener un plan de expansión fuera de su lugar de origen, que es Andorra, y adquiere Banco Inversis y todo lo que es la red, comercial de Inversis. Y bueno, pues tenemos en este caso, yo creo que la suerte, ¿no? de ser adquiridos por una entidad de banca privada pura, como es Adbank, y ahí ya desde 2015, en las oficinas en las que estamos ahora mismo, unas oficinas que mejoraban también un poco la presencia que teníamos anteriormente, y que Adbank tuvo a bien, ¿no? pues, desarrollar con nosotros, porque así también me dieron esa confianza, ¿no? de abrir en esta ubicación que estamos ahora. Sí. Una pregunta, Paul, porque, sabes, nos has hecho una introducción de toda tu trayectoria profesional, que ahora también ya la tenemos mucho más localizada, ¿no? Pero ¿hay alguna enseñanza en particular que te haya dejado alguna de estas etapas que puedas mencionarnos un poco también para saber qué te guió en ese desarrollo? Pues sí, la verdad que en cada etapa hay que aprender cosas, y yo creo que así lo hice, ¿no? En un primer momento, como hemos comentado, ¿no? En esas prácticas también son muy importantes, ¿no? El empezar en un sitio o en otro, pues como hemos hablado, ¿no? Lo que es la banca comercial, la banca de barrio, ¿no? Que era en este caso el Banco Zaragozano, que es un banco que tampoco ya existe, ¿no? En la calle Francisco Silvela de Madrid. Pues bueno, ahí ves pues ese tipo de banca, ¿no? Que es más retail, con sus ventajas y con sus inconvenientes, pero realmente yo ahí vi que no era mi campo, ¿no? Que yo creía
hacer otro tipo de cosas. A mí siempre me han gustado mucho los mercados financieros. Recuerdo desde antes de la universidad ya me compraba revistas, ¿no? Pues como la revista Capital, que tampoco ya existe, ¿no? Pero bueno, eran revistas que un poco pues te andaban en este mundo, ¿no? De las empresas, de lo que es el mercado de capitales. Y ahí es cuando entro en SAFEI y tengo una formación muy ligada a lo que es la bolsa, ¿no? Porque al ser una sociedad de valores y bolsa, pues bueno, estaba muy ligada a lo que es la intermediación. Pues eso siempre, al final, es un mercado, el del activo directo, de la renta variable, que me ha gustado mucho y que me quedo con esa parte, ¿no? Uh-huh. Luego en Banif, yo creo que ahí lo que pude aprender, ¿no?, es cómo funciona una empresa líder en su segmento y cómo una empresa líder puede dejar de serlo también, por distintos motivos. En este caso, quizás por un management que quizás en algún momento pues no tomó determinadas decisiones, pero bueno, también te das cuenta lo diferente que es trabajar en una empresa líder a una empresa que no lo es, ¿no? Claro, tiene también sus bondades, ¿no? En Inversis yo me quedaría, ¿no?, con ese aprendizaje de lo que es el mundo de los fondos de inversión, y cómo fue un banco que apostó mucho por la arquitectura abierta y que es un poco precursor en muchos aspectos en búsqueda de gestoras boutique, como pueda ser Lombia, ¿no? Un banco que daba ese tipo de oferta que no todo el mundo daba y que alguien, de manera peyorativa, pero yo creo que todo lo contrario, ¿no?, es que se denominaba Inversis como un supermercado de fondos de inversión. Quizás no era la palabra más correcta, pero sí que ilustraba muy bien lo que era una parte, ¿no?, de ese germen de Banco Inversis, que parte de eso hoy tiene también Andbank, ¿no?, esa arquitectura abierta. Sí. Y digamos que ya en Andbank, pues yo creo que Andbank es una banca privada pura. Es una banca privada, digamos, que engloba muy bien todo lo que es la oferta de servicio que un banquero privado necesita, y yo creo que se cierra un poco ese círculo, ¿no?, en una entidad ya mucho más especializada en banca privada como es Andbank. Oye, y Paul, sabes que nosotros desde Una Casa sobre el Mar siempre alentamos sobre el importante papel que jugáis vosotros, los profesionales, los asesores financieros, y sobre todo cuando vivimos periodos muy, muy convulsos en los mercados, que estos últimos 15 años hemos tenido varios episodios. Y además vemos, sobre todo, como en esos años convulsos hay un importante incremento de la inversión emocional. Bueno, pues tomar malas decisiones debido a esas emociones puede tener consecuencias muy negativas para la gestión de los ahorros, del patrimonio a largo plazo. ¿Es algo que tú ves en tus clientes? Sí, totalmente, y en cada momento, ¿no? Y has hablado de esos momentos, ¿no?, convulsos en los que hemos vivido y que además se están acortando en el tiempo. Históricamente, situaciones con las que estamos viviendo, hemos vivido en el 2008, en el 2015, por no irnos a tanto detalle ahora recientemente con el tema del COVID, y en el 2022 con las tensiones geopolíticas. Pues son momentos en los que un banquero privado o un asesor financiero tiene que, digamos, aislar, ¿no?, al cliente de esas decisiones totalmente emocionales, ¿no?, que hacen que en un momento como en la etapa del COVID, ¿no?, uno quisiera, ¿no?, preservar absolutamente el capital y deshacer una serie de posiciones. Y ahí es donde tenemos que actuar nosotros, ¿no?, mediante la calma, mediante el conocimiento y también la estadística, ¿no?, y el conocimiento de cómo funcionan los mercados, porque nosotros no sabemos lo que va a hacer el mercado, pero sí sabemos cómo funciona el mercado. Entonces, ese conocimiento del funcionamiento del mercado nos hace, al menos, ¿no?, acompañar en esas decisiones y en momentos como el tema del COVID, frenar, ¿no?, esas ventas irracionales. Yo creo que fueron muy importantes y son esos grandes momentos en los que el cliente necesita que seas muy firme en esa decisión, porque si tú mismo no lo tienes claro, no transmites, claro, ¿no?, esa confianza tan importante, ¿no? Entonces, nosotros estábamos convencidos de que no era una buena decisión deshacer posiciones de una cartera en un momento, como en determinados momentos. Sí que es verdad que hay veces en los que tú tienes que trabajar con esa psicología y saber si un cliente no duerme, pues igual al final o tiene un problema personal en ese momento, pues igual sí que hay que tomar una decisión un poquito más intermedia, porque hay que meterlo todo en la ecuación, ¿no? Ni todo es la racionalidad, ni todo es la emoción, ¿no? Hay que intentar buscar ese equilibrio. Pero yo creo que sí, que efectivamente la emoción actúa mucho en nuestras tomas de decisiones. Has hablado de la psicología. ¿Cómo ves? Porque es curioso, estamos
leyendo todos los días noticias sobre inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos. ¿Tú crees que eso nos puede ayudar a conocer de un modo más profundo esa psicología del inversor y ofrecerles un servicio más personalizado? ¿O cómo lo ves tú? Pues sinceramente no tengo una respuesta concluyente a esto. Yo creo que sí que la tecnología en sí misma yo creo que es positiva. Yo creo que la tecnología nos ha hecho avanzar mucho en todos los sentidos, ¿no? a la humanidad. En el mundo de los mercados también. Digamos que eso ha permitido que la selección de activos, ¿no? Pues no esté dirigida solo a unas grandes casas, ¿no? Sino que ahora se ha democratizado un poquito esa información y por eso también ha creado, ¿no? el que puedan surgir determinadas empresas o casas boutique independientes que no pertenezcan a grandes grupos empresariales y que de algún modo también pues haya democratizado el acceso a las inversiones, ¿no? Es decir, eso en sí mismo es bueno. La inteligencia artificial en sí misma, ¿no? y la tecnología intenta probablemente eliminar ciertos componentes emocionales, pero quizás en lo que es la banca privada yo tengo alguna duda más, ¿no? de hasta qué punto seguro que nos va a ayudar en muchos aspectos, pero por otro lado yo creo que si nos autodefinimos un poco como artesanos de una selección de activos, de una cartera de un cliente, el mundo del artesano con la inteligencia artificial me choca un poco, ¿no? Es decir, yo creo que ahí va a costar más y eso sí que nos va a hacer también pues, ser mejores y especializarnos más, ¿no? Pero no lo tengo del todo claro, no tengo una respuesta concluyente a esto. Paul, y una cosa que ya nos adelantabas también en tu primera respuesta con respecto a las bondades que significa para ti formar parte de Andbank hoy en día, ¿no? Ya llevas casi 16 años en la entidad y seguramente nosotros nos preguntábamos al preparar tu entrevista que para llevar tanto tiempo allí seguramente que hay algo entre Andbank y tú en la que están bastante alineados, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, además de lo que nos has dicho de que es una entidad de arquitectura abierta, de que evidentemente es una gran ventaja de que sea una compañía muy especializada en servicios de banca privada? ¿Hay alguna cosa más que nos quieras mencionar de Andbank? Bueno, a ver, hay muchas cosas, ¿no? que podríamos decir, Francisco. Lo primero es que cuando una empresa tiene más de 90 años de historia, ¿no? Pues yo creo que eso nos está diciendo que tiene una experiencia, ¿no? a la hora de hacer las cosas. Al final el mundo de la banca privada no ha cambiado tanto. Al final se trata de estar muy cerca del cliente. Sí. Se trata de largo plazo. Yo creo que los plazos son muy importantes. No debemos ser cortoplacistas y esta empresa es largoplacista, es decir, sabe esperar. Nosotros los banqueros privados sabemos que el acercamiento a un cliente requiere de un momento muy concreto. Tener prisa al final no es bueno. Yo creo que es un banco muy largoplacista en este sentido, ¿no? Luego, otro de los motivos, yo creo que el que nos hayamos aunado y bueno, yo estoy muy contento de trabajar aquí, yo creo que es el que aquí hay mucha libertad de acción y nos lo ponen muy fácil, ¿no? Yo creo que en el esquema de este banco, en la cúspide, ¿no? Pues está el cliente, porque al final es el cliente el que nos permite seguir siendo una empresa, ¿no? Y acompañarle. Hay muchísima competencia, con lo cual sabemos que nosotros no somos más listos que los demás. Lo que tenemos que intentar es dar un servicio mejor que los demás, o al menos mejor que la media, por lo menos, ¿no? Sí. Y en eso lo que hace el banco es brindarnos, ¿no? a los banqueros privados de mucho apoyo. Y al final, un banco sustentado por el cliente en primer lugar, y el banquero, ayudado por todo el banco en sus departamentos volcados en esa ayuda, pues yo creo que hace que sea más fácil trabajar, ¿no? Es decir, aquí además digamos que es una estructura también bastante plana, en el sentido de que el liderazgo no se ejerce desde una autoridad, sino desde un ayudar, ¿no? Y así lo intentamos transmitir, ¿no? Es decir, es ganarte la confianza de tus compañeros o de tus empleados, ¿no? Mediante el trabajo, ¿no? Esa es otra de las cosas que yo destacaría, ¿no? La capacidad de trabajo, y que aquí hay gente de la que, yo personalmente aprendo todos los días, ¿no? Desde mi oficina hasta los servicios centrales de Andbank en Madrid. Justo.
Oye, Paul, y para terminar esta parte te vamos a hacer una pregunta un poco más de actualidad, ¿vale? Estamos viendo lo que llevamos de 2023 y las oportunidades que dejó el mal año 2022. En tu caso concreto, y sabiendo que tienes diversidad de perfiles de clientes, ¿en qué idea de inversión tú estás positivo y por qué? Pues ahora mismo lo que más claro veo es que tenemos una oportunidad que definimos como histórica, ¿no? En la renta fija. Es decir, llevamos prácticamente 3 lustros, ¿no? Con un escenario de tipos cero, sí, o negativos incluso, ¿no? Y eso ha dado lugar a que el inversor más conservador, ¿no? Que nosotros ya lo denominamos un poco el ahorrador, ¿no? Que en España yo creo que tenemos un perfil algo más conservador quizás que en los países quizás más anglosajones, ¿no? Pues ha estado huérfano de oportunidades en el mercado de la renta fija, ¿no? Ahora es verdad que la renta fija es mucho más compleja probablemente que la renta variable, en el sentido de su funcionamiento, de que el cliente sea capaz de entenderlo, con lo cual hay que hacer una labor didáctica, ¿no? De explicar muy bien cómo funciona. Y en este sentido, ahora que estamos en una fase final de subida de tipos de interés, que puede todavía prolongarse un poquito más, pues probablemente es donde veo una oportunidad clara, es ahora mismo en los plazos cortos de renta fija, pero ya muy inmediatamente quizás estos días, y es una de las conversaciones que estamos teniendo y estoy teniendo ahora con los clientes, es de empezar a posicionarnos en plazos un poquito más largos, porque hay que intentar anticiparse a ese final de la subida de tipos, porque el mercado es eficiente, pero tampoco es ilimitado. Entonces, el ir posicionándonos ya en renta fija a plazos más largos, yo creo que es un tema que vemos muy claro, ¿no? Y luego ya en la parte de renta variable somos un poco más cautos, y yo estoy totalmente de acuerdo además en este planteamiento con el banco, pero sí que creo que hay oportunidades en empresas de calidad, sobre todo aquellas que han tenido pues, un comportamiento pues, más negativo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las medianas compañías, pequeñas, medianas compañías, ahí creemos muy buenas oportunidades. El mercado es soberano, pero muchas veces es miedoso, y ahí se han producido probablemente algunas ineficiencias, ¿no? Y además ahí vosotros yo creo que tenéis mucho que decir, ¿no? Una casa como la vuestra, que tiene mucho expertise en esto, ¿no? Y más adelante, quizás ya el año que viene, es donde empezaríamos a ver alguna oportunidad en el mundo growth de calidad, que también ha estado muy castigado, y un escenario de bajada de tipos va a ser muy beneficioso para estas compañías. Ojo, las que sobrevivan, porque va a haber problemas, y va a haber empresas que no van a poder continuar con sus planes de expansión vía financiación ajena, ¿no? Que al final los tipos de interés pues tienen ese impacto también. Bueno, Paul, pues nos trasladamos ahora hasta nuestro Faro sobre el Mar, que como bien sabes es el lugar que dedicamos a la formación y a la cultura financiera, es donde intentamos aportar ahí nuestro granito de arena, ayudándonos de vosotros. En este Faro sobre el Mar lo que os pedimos es que deis luz a algunos conceptos que son imprescindibles para cualquier inversor, cualquier ahorrador. Además, todas estas píldoras de conocimiento que recopilamos de vuestra parte, nuestros oyentes saben que la pueden encontrar en nuestra página web, en la sección de Fórmate, y además también en todas las plataformas de podcasting. A ti, Paul, te vamos a pedir que nos expliques un concepto anglosajón, pero que seguro que lo llevas al terreno de una manera mucho más fácil, y es, ¿qué es un family office? Bueno, es una pregunta interesante y que tiene pues una amplia respuesta, ¿no? Yo diría que de algún modo es un concepto, ¿no? que además encaja bien con lo que es la filosofía un poco nuestra, en este caso de Andbank, y con esas aspiraciones, ¿no? Que tiene un banquero privado. Al final un family office es dar una solución integral, ¿no? a lo que
a las necesidades que tiene un cliente en toda su vida y toda su trayectoria personal y profesional en lo que a sus finanzas se refiere, ¿no? Si solo nos ceñimos en lo que es una rentabilidad objetivo de un producto y no lo encajamos, ¿no?, en aspectos como son la fiscalidad, como es la temporalidad, ¿no?, y la eficiencia en su conjunto, pues probablemente no daremos una respuesta correcta, ¿no? Para poder dar una respuesta correcta hay que tener mucha información y al final eso es lo que de algún modo se busca, ¿no? Para poder tener esa información, pues el banquero privado debe ahondar mucho a nivel personal con el cliente, porque si es empresario, pues es bueno que conozca a su director financiero, a su CFO. Es muy bueno que conozca a su asesor fiscal, porque lo que debe hacer un banco es ser un acompañador, ¿no?, y un orientador, pero al final ser especialista de todo tampoco es fácil, pero sí que tenemos que tener una visión de conjunto, ¿no? Entonces, todos estos aspectos en conjunto es lo que hacen poder dar una respuesta integral a un cliente y poder orientarle en cada momento de su vida. No es lo mismo un cliente que tenga pues una situación personal en la que tiene a sus hijos en la universidad, ¿no?, con lo que ello requiere, o que está en una fase ya de cercana a la jubilación y tiene que de algún modo pues planificar, de algún modo no, tiene que tener ya un poco planificada, ¿no?, sus necesidades de liquidez, y todo eso pues eso es a lo que aspiramos, ¿no? Y si no conseguimos cerrar un poco todo este círculo, pues seguramente no hayamos sido buenos banqueros privados. Una parte especial de esta entrevista, Paul, es cuando empezamos a hablar de temas un poco más personales y más humanos, ¿no? Que al final aterrizamos esa figura del asesor financiero, a veces visto solamente desde un punto de trayectoria profesional y no tanto como la persona que hay detrás, ¿no? Esta es un poco la idea de esta sección. Y para arrancar con ella, te hago la primera pregunta, que es que quisiéramos saber algo que procuras que no falte en tu rutina diaria. Pues, a ver, diría dos cosas, ¿no? Una, digamos, como decían los griegos, ¿no?, los grandes pensadores, mejor dicho, lo de mens sana in corpore sano, ¿no? Pues yo creo que en este caso el hacer algo de ejercicio todos los días, yo creo que es 5 minutos de ejercicio antes de desayunar, es una rutina que intento cumplir siempre, ¿no? Sí. Esa sería una. Además, me considero una persona muy cuadriculada en esto y es muy raro que me salte esa regla. Lo cumples. La otra, que intento no saltármela, pero que algunas veces ocurren, lamentablemente, pero es la de cenar con mis hijas y con mi mujer. Es decir, tener ese rato de hablar, que es muy importante para conocerse y para, digamos, sobre todo el día de mañana, ¿no?, cuando nuestros hijos sean mayores, en mi caso mis hijas, sí, pues tener un diálogo, ¿no? Entonces esas dos reglas son las que intento no saltarme. Muy bien, muy bien. ¿Y el grupo o artista al que más hayas escuchado en tu vida? Pues ha habido muchos, ¿no? Pero quizás me quedaría con dos, sobre todo por esa época en la que más música normalmente, ¿no?, se escucha. Exacto. Que es en la adolescencia, ¿no? Entonces, pues hay dos grupos, ¿no? Por un lado estaría Nirvana, que tuvo un impacto muy brusco, pero muy corto en el tiempo, ¿no? Por las situaciones personales de su cantante. Y el otro grupo pues es Metallica, ¿no? O sea, me tocó la época del grunge y el heavy metal, ¿no? Sí. Pero sobre todo en sus épocas iniciales, porque Metallica yo creo que luego se desvirtuó un poco de lo que era en sus inicios, ¿no? Entonces, sobre todo los primeros discos de Metallica todavía me gusta escucharlos, ¿no? Que yo era muy pequeño, pero pues ya los oí cuando ya existían, ¿no? Los del 83 hasta el 86, los tres primeros de Metallica. Sí, esos son los dos grupos que más he escuchado. Apuntado. Oye, ¿y una causa que merezca la pena apoyar, Paul? Pues bueno, hay muchas causas, ¿no?, que merece la pena apoyar. Yo creo que pues siempre, ¿no?, estar con los más desfavorecidos. Muchas veces tendemos a apoyar causas muy genéricas, ¿no? Yo creo que hay que irnos a lo local. Muchas veces en nuestra misma ciudad tenemos causas que apoyar.
Yo intento hacerlo en este sentido, y luego en causas un poquito más genéricas, pero que también hace falta apoyar y que son, yo creo, muy importantes, el tema del cáncer, y en concreto el cáncer infantil. Yo creo que son dos aspectos en los que no deberíamos dejar de trabajar y esforzarnos en intentar mejorar, ¿no? Sin duda. Oye, ¿tienes alguna especialidad culinaria? Pues muy pocas. La verdad que tengo que decir que no es mi fuerte. Hago unas ensaladas magníficas, eso sí que lo puedo decir. De supervivencia. Es de supervivencia. Exacto. De hecho, es de lo poco que hago mejor que mi mujer, ¿no? Las ensaladas. Y luego también hay una anécdota muy graciosa que durante el COVID, pues claro, yo veía que todo el mundo, si no cocinaba, hacía pan, hacía galletas, digo, yo tengo que hacer algo. Entonces, yo le prometí a mis hijas que me iba a encargar yo un día a la semana de preparar la comida, y les hice unos macarrones a la boloñesa, que todavía hoy en día, cuando mis hijas dicen en el colegio, oye, comida que más te gusta, dicen los macarrones a la boloñesa. Entonces mi mujer dice, no puede ser que las has hecho 2 veces y tus hijas lo nombren como lo que más les gusta, ¿no? Pues. Entonces, bueno, pues los tienen idolatrados, yo creo que por las pocas veces que lo he hecho. Y bueno, la verdad es que me salen bien. Oye, qué bueno, ¿no? Por lo menos hay algo que puedes destacar, entonces, los macarrones. Y Paul, ¿qué sueño te queda por cumplir? Pues muchos, ¿no? Pero quizás algo que siempre he pensado, ¿no? Es cuando sea un momento crítico necesario de que puedas... Bueno, suena un poco espiritual, pero yo creo que es así, ¿no? Si tú tienes que salvar la vida a alguien en un momento y poder hacerlo, yo creo que es algo que me gustaría, ¿no? Estar en un momento en el que puedas... alguien pueda necesitarlo y puedas llevarlo a cabo, ¿no? O sea, yo creo que eso sería algo que me gustaría, ¿no? Y luego hacer algo grande que sea recordado uno, ¿no? También. Eso sería un poco la... Eso está bien. ¿Qué te gustaría haber sabido con 20 años, Paul? Pues bueno, yo creo que me hubiera gustado saber escuchar más. Yo creo que es una cualidad que vamos aprendiendo, ¿no? Un poco con el tiempo. Yo creo que escuchar es muy importante, porque solo escuchando puedes entender al otro, ¿no? Sí. Yo creo que eso sería lo principal. Y luego también entender, ¿no? Que la empatía, ¿no? Que cuando tú haces determinadas cosas, saber el impacto que puede tener en los demás, ¿no? Eso yo creo que lo aprendemos un poco pues cuando ya vamos madurando. Yo creo que eso, pues con los 20 años no lo sabía. Sí. Son cosas que son difíciles de captar a esa edad. Uh-huh. Oye, y esa pasión tuya que no todo el mundo conoce, ya sabemos que no es la cocina, pero ¿hay alguna que nos puedas desvelar aquí? Sí, bueno, podría decir varias, ¿no? Quizás un poco la más, diferente a la media, ¿no? Que pues yo soy un fan de los fósiles, ¿no? Soy un fan de todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con la paleontología. Sí. Me gusta mucho, pues me ha llamado la atención un poco pues lo que es el poner en contexto, ¿no? la historia, ¿no? Es decir, todo el tema de los dinosaurios, ¿no? Todo esos temas sí me ha fascinado, ¿no? El saber lo efímero que es nuestro paso, ¿no? En la historia de la humanidad y del universo, ¿no? Fijaros que si la Tierra tiene 5.400 millones de años más o menos, ¿no? A su vez el universo tiene 15.000, con lo cual, es decir, en el último tercio es cuando se crea la Tierra, y dentro de eso solo en el último 10% desde que se crea la Tierra es cuando nace la vida. Claro. O sea, en ese 10%. Pues dentro de ese 10%, el ser humano está en lo que es la historia de la Tierra, es un 0,02%. Es decir, somos nada, somos un microsegundo, ¿no? en la historia. Y eso es lo que nos tiene que hacer ver que no somos nada. O sea, respetar un poco esos tiempos y poner en contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha llevado un poco, yo creo, a mi afición por los fósiles y a coleccionar, ¿no? Algunas y a querer investigar un poquito este mundo, ¿no? Son datos interesantes, sí. Oye, Paul, y la última, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues yo diría que en Tortuguero
es una magnífica región de la zona de Costa Rica, ¿no? en el mar Caribe, que hace un año, ¿no? tuve la oportunidad de hacer un viaje en familia. A mí siempre me ha atraído mucho lo que es la naturaleza, la biodiversidad. Siempre desde pequeñito he estado coleccionando insectos y estas cosas, ¿no? Siempre me ha atraído mucho. Y para mí eso era un paraíso, ¿no? El poder estar en esa biodiversidad que es casi única en el mundo. Creo que, no sé si en torno al 6% de la biodiversidad mundial está en Costa Rica, que es una región increíble, que es el 0,5%, ¿no? Ya ves que los porcentajes me gustan, ¿no? Es un tema que he tenido un poquito. Los datos hablan. Los datos. Y la verdad es que me pareció una tierra magnífica, la naturaleza y sobre todo la gente, ¿no? Es decir, esa tranquilidad, ¿no? Y esa pausa que tienen los costarricenses y esa alegría, ¿no? De vivir, pues yo creo que a nosotros a veces se nos olvida, ¿no? Yo creo que ir hasta este país pues me ha abierto un poquito, ¿no? La mente en este sentido. Y yo creo que a día de hoy no encontraría un sitio mejor para tener una casa sobre el mar. Sí. Pura vida, ¿no, Paul? Pura vida, sí, pura vida, cual. Efectivamente. Bueno, Paul, hemos estado súper a gusto. Espero que tú también. A nosotros nos han encantado cosas que nos has contado de tu trayectoria profesional y luego esta sección última del cuestionario lo que nos permite también es conocerte desde un punto de vista más humano. Ya te lo contábamos. Así que nada, darte las gracias por recibirnos aquí en tu casa de Logroño con tu equipo. Sabes que nos encantan, nos seguiremos viendo y además una cosa que siempre les decimos a ustedes es ya formas parte activa de nuestra comunidad. Así que te iremos informando sobre los acontecimientos que vayamos desarrollando y gracias por recibirnos. Muy bien, gracias a vosotros, ha sido un placer y bueno, queda pendiente esta visita a la calle Laurel y a las magníficas bodegas que hay en esta tierra. Sin duda. Bueno, una visita a la calle Laurel o a tu casa a comer macarrones a la boloñesa. Eso también. Eso está hecho. Muchas gracias, Paul. Ha sido un placer. El placer es nuestro, ya lo sabes. Nos encanta esto, nos encanta conoceros, esa parte humana y personal que hay detrás de un gran profesional. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, un programa producido y realizado por Lombia Capital. Nos mantendremos firmes en nuestra labor de ayudar a tomar decisiones inteligentes de inversión sin que falte esa energía del ruido de las olas y la brisa marina. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y si te ha gustado el programa, por favor, suscríbete. Pero lo más importante, si te ha gustado Paul, si te ha gustado su entrevista, en nuestra página web vas a encontrar su biografía, vas a poder contactar directamente con él y poneros en marcha. Si además queréis hacernos alguna pregunta, hacerle alguna pregunta a los asesores, saber algún concepto, alguna píldora de esos conceptos financieros de un faro sobre el mar, nos lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Siempre damos las gracias a todos nuestros oyentes, seguidores, familiares, amigos y por supuesto a los profesionales de la industria por su confianza, cercanía y el cariño. No paramos de crecer y eso lo debemos también a todos ustedes. Por último, solo recordarles que encontrarán una nueva entrevista de Una Casa sobre el Mar cada lunes, puntuales, en todas las plataformas. Así que les animamos a estar atentos cada lunes para que nos sigan activamente. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.